La clase del día de hoy. Ya, entonces, hoy día vamos a ver en este caso Hamlet, ¿ya? Que es una obra de William Shakespeare, ¿ok? Para recordar un poquito de Shakespeare, ¿no? Fue un dramaturgo, poeta y actor inglés, conocido también como el cine de Avon, considerado el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. La New Enciclopedia Británica señala que muchos lo consideran como el mayor dramaturgo de todos los tiempos. Sus piezas se representan más veces y en mayor número de naciones que las de cualquier otro escritor. Las obras de Shakespeare han sido traducidas a las principales lenguas y sus piezas dramáticas continúan representándose por todo el mundo. Además, muchas citas y aforismos de sus obras han pasado a formar parte del uso cotidiano, tanto en inglés como en castellano. ¿Okay? O sea, vamos a ver un poquito más sobre, en este caso, sobre Hamlet, sobre la obra misma. ¿Ok? Por ejemplo, en el acto primero, la obra comienza en una fría noche en Elsinore, el castillo real de Dinamarca. Un centinela llamado Francisco es relevado por otro hombre llamado Bernardo. Cuando el primero sale, entra otro centinela llamado Marcelo, acompañado de Horacio. En sus conversaciones descubrimos que el protagonista de la obra es el príncipe Hamlet de Dinamarca, hijo del recientemente fallecido rey. Después de la muerte del rey, su tío Claudio se casa con la esposa del soberano, la reina Gertrudis, madre de Hamlet. También relatan el hecho de que Dinamarca tiene una larga enemistad con Noruega y se espera una invasión por parte de este último país liderado por el príncipe Fortinbras. Los centinelas tratan de convencer a Horacio, quien es el mejor amigo de Hamlet, de que han visto al fantasma del rey Hamlet cuando éste se les aparece. Después de oír a Horacio, el príncipe Hamlet decide ir por la noche al lugar de las apariciones para ver al fantasma del mismo, o sea, por él mismo, ¿no? El chambelán del reino, o sea, Polonio, tiene dos hijos. Laertes, perdón. Ya, ok, está bien. Entonces, el chambelán del reino, le decía Polonio, tiene dos hijos, Laertes, Laertes, les decía, quien parte de viaje a Francia, y Ofelia, quien es cortejada por Hamlet. Polonio le advierte a su hija que debe terminar su relación con Hamlet, ya que él es el príncipe y no es el dueño de sus deseos, porque estos pueden afectar al Estado. Ofelia promete obedecer y deja de ver a Hamlet. Esa noche el fantasma se le aparece a Hamlet y le informa que es el espíritu de su padre y que su tío Claudio lo asesinó al verter veneno en su oído mientras dormía. El fantasma le pide que lo venga matando a su homicida. Tras el encuentro, el príncipe duda si el espíritu es el de su padre o si lo que ha dicho es real. En el segundo acto, el rey y la reina están muy ocupados tratando de abortar la invasión liderada por Fortinbras, a la vez que se preocupan por el comportamiento errático y cambiante de Hamlet. Claudio decide enviar a dos amigos de Hamlet, Rosencrantz y Guildenstern, a averiguar la causa de la extraña conducta de su sobrino. Hamlet los recibe cortésmente, pero se da cuenta de que lo están espiando. Ofelia se alarma por el extraño comportamiento de Hamlet
y le cuenta a su padre que el príncipe entró en su habitación y se quedó mirándola sin decir nada. Polonio presume que es un éxtasis de amor, la causa de la locura de Hamlet, e informa a los reyes. Polonio y el rey Claudio deciden espiar a Hamlet cuando éste le habla a Ofelia, pensando que están solos. Ofelia le devuelve unas cartas que Hamlet le envió. El príncipe se pone furioso y le insiste que se marche a vivir a un convento. Mientras Hamlet continúa dudando de si el fantasma le ha dicho la verdad, una compañía de actores itinerantes llega a Elsinore y le presenta una solución a sus dudas. La obra resulta ser una recreación de un asesinato, por lo que Hamlet les pide unas leves modificaciones para que la obra sea una recreación del asesinato de su padre. La corte va a ver la obra y cuando llega la escena del asesinato del rey, Claudio se inquieta y se retira del lugar abruptamente. Esto demuestra su culpabilidad. Claudio, temiendo por la locura de Hamlet, decide enviarlo a Inglaterra por su propia seguridad. Mientras tanto, la reina se reúne con Hamlet para tratar de comprender su conducta tan extraña, mientras Polonio se oculta detrás de una cortina para espiar y luego contárselo a Claudio. Hamlet le reprocha a su madre su apresurada boda con Claudio, cuando escucha un ruido detrás de la cortina y pensando que es el rey, lo apuñala, causando la muerte de Polonio, ¿no? A Polonio, por eso. Luego aparece el fantasma y Hamlet le habla, pero la reina no puede verlo ni oírlo, por lo que determina que el príncipe está realmente loco. Finalmente, Hamlet se lleva el cuerpo de Polonio y oculta. Ofelia enloquece y comienza a desvariar y cantar. Su hermano Laertes regresa de Francia con la idea de vengar la muerte de su padre. Claudio lo convence de que Hamlet tiene toda la culpa de la muerte de Polonio. En ese momento llega una carta de Hamlet en la que cuenta que su barco con rumbo a Inglaterra fue atacado por piratas, por lo que ha retornado a Dinamarca después de ser liberado. El rey y Laertes organizan un plan. Laertes peleará contra Hamlet con una espada envenenada para así tener más posibilidades de matarlo. En caso de que falle, Claudio le ofrecerá una copa de vino con veneno. En ese momento llega la reina para informar que Ofelia se ha ahogado en un río. Dos sepultureros cavan una tumba para Ofelia. Mientras discuten, llegan Hamlet y Horacio. Uno de los sepultureros encuentra el cráneo de Yorick, un bufón con el que Hamlet solía divertirse de niño. Luego llega el cortejo fúnebre de Ofelia, encabezado por Laertes. En Elsinore, Hamlet se reúne con Horacio y le cuenta que encontró una carta de Claudio en la que le ordenaba que cuando llegara a Inglaterra lo mataran, por lo que modificó la carta pidiendo que se dé muerte a Rosencrantz y Guildenstern. En ese momento, un cortesano llamado Osric llega y le informa sobre el duelo con Laertes. En el duelo, Laertes hiere con su espada envenenada a Hamlet, pero él sigue luchando. Luego surge un intercambio casual de espadas y Hamlet termina hiriendo a Laertes con su propia espada envenenada. Mientras tanto, la reina Gertrudes bebe el vino envenenado y muere. Laertes confiesa a Hamlet que la trampa del vino fue ideada por el rey. Hamlet, encolerizado, hiere al rey y le hace beber su propio vino, su propio veneno.
cumpliendo finalmente la venganza que el fantasma de su padre anhelaba. Hamlet, antes de morir, le pide a su fiel amigo Horacio que cuente la verdad sobre lo sucedido y que se declare al príncipe de Fontibras heredero del trono, el cual se presenta en la sala en medio del espectáculo de tantas muertes. La obra finaliza con la entrada en la corte de Fontibras, quien ofrece un funeral militar en honor a Hamlet. ¿Okay? Entonces, esa es una de las obras más importantes de William Shakespeare. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver ahora es un análisis interpretativo sobre esta obra, ¿no? Para poder entender cuál es el valor que tiene a lo largo de nuestro tiempo. O no ser. Esa es la más famosa frase de la literatura anglosajona. Y es que la conocemos incluso antes de que nos enseñaran literatura en la escuela gracias a producciones estadounidenses, ya que es mencionada en películas, en series, en cómics e incluso en parodias. A tal punto que no se llega a preguntar si es que será posible que los profesores yankees no se sepan otras líneas, teniendo incluso literatura tan buena y ni siquiera tan rebuscada como por ejemplo Edgar Allan Poe, Howard Philip Lovecraft, Mark Twain, Ernest Hemingway, William Faulkner o incluso en tiempos recientes hasta David Foster Wallace. Entonces uno se pregunta ¿por qué siempre Shakespeare? ¿Y por qué concretamente Hamlet? Y encima ¿por qué siempre la misma frase? ¿Ser o no ser? Esa es la pregunta. Pero como todo tiene su porqué, en esta ocasión vamos a explicar la importancia de esta frase. Así que si ya estás aquí, pasa adelante y sé bienvenido porque esto definitivamente te interesa. Resulta casi paradójico que la frase más conocida y más citada de la literatura en inglés ni siquiera provenga de una obra ambientada en un país anglosajón. Y es que la historia de Hamlet está ambientada en el reino de Dinamarca y está escrita en clave de tragedia, o sea, un género dramático solemne. Tanto así que el nombre completo de esta obra no puede ser menos revelador: La tragedia de Hamlet, príncipe de Dinamarca. Y esta es una obra que, como ya sabrán, la escribió el gran William Shakespeare alrededor del año 1599 y 1601. Y es que no se sabe con precisión la fecha, pero se sabe que fue alrededor de 2 años. Bueno, la cuestión es que la obra arranca con la muerte del rey de Dinamarca y que su esposa, la reina Gertrudis, se casa con Claudio, que es el hermano del difunto rey. Y parece ser que este matrimonio había sido muy abrupto. De hecho, la gente comentaba mucho sobre eso, no les parecía apropiado. Parecía que este matrimonio manchaba la memoria del difunto rey, que al parecer era muy querido por todos. Es una ofensa para el legado de nuestro rey, decían los súbditos, y razón no le faltaba para estar enojados, ya que el nuevo rey, o sea Claudio, era un sujeto que si bien parecía simpático, por dentro era ruin y despreciable. Lo que hacía que no pocos sospechen de que Claudio en realidad había matado al antiguo rey para casarse con su esposa y así llegar a ser el rey de toda Dinamarca. ¿Y qué es lo que pasa? Que la reina Gertrudis tenía un hijo llamado Hamlet, que era un joven de buen corazón y noble de espíritu, que vivía idolatrando a su padre. Y este tal Hamlet, que era un buen muchacho como tú comprenderás, tenía un carácter estoico y se contuvo bastante ante el matrimonio de su madre con Claudio, no le había reclamado nada. Y tampoco en principio había reclamado porque le habían quitado su derecho de sucesión al trono de Dinamarca. Y es que en realidad a Hamlet esto de ser rey le tenía un poco sin cuidado. Y es que a Hamlet lo que en realidad le dolía era la pérdida de su padre, lo cual lo llevó a una profunda depresión. La cuestión es que en una de esas Hamlet escuchó un rumor por parte de la Guardia Real de que en el terraplén posterior del Palacio Real se aparecía un espíritu con el que se identificaba al difunto rey. Los soldados sospechaban de que este era el espíritu del antiguo monarca porque siempre se aparecía con una armadura que era muy típica, muy característica de él. Hamlet en un principio, un poco incrédulo, dice: bueno, tengo que verlo con mis propios ojos. Si se trata efectivamente del espíritu de mi padre, entonces tiene algo que decirme, tengo que acudir a ese lugar. Después de todo, según la Guardia Real, el espíritu se aparecía noche tras noche. Entonces Hamlet junto con otros soldados se van hasta el terraplén y esperan juntos la medianoche. Y en efecto, el espíritu del padre de Hamlet aparece. Y entonces el fantasma del padre le dice a Hamlet: hola fantasma, no, le dice: Hamlet, ¿por qué no mejor vamos un poquito más por allá donde no nos escuche la muchedumbre porque tengo algo que decirte a ti a solas? Entonces Hamlet, que en principio le tiene miedo al fantasma, pero que luego vence sus pasiones, sus espíritus porque es de carácter estoico, acepta ir con su padre a un lugar apartado para que le cuente a ver qué es lo que venía a decirle. Y entonces ahí, cuando están a solas, el padre del muchacho le confirma sus sospechas. En la siguiente entrega de Avengers, Iron Man revive. No, mentira. El padre de Hamlet le dice que efectivamente ha sido asesinado por su hermano Claudio, que lo habían asesinado mientras cenaba y que si Hamlet decía que lo amaba tanto como lo amaba, entonces debía vengarlo, asesinando así al cruel Claudio para recuperar para sí el trono de Dinamarca. Entonces el fantasma desaparece y Hamlet se queda pensando en el asunto, hasta que por fin llega a la conclusión de que debe olvidar todo ápice de bondad en su ser y concentrarse en cumplir a cabalidad el deseo de su padre. Entonces ahí viene el componente psicológico de la obra, y es que Hamlet decide guardar silencio por todo el tiempo que demore en consumar su venganza, razón por la cual solo decide contarle esto a su amigo Horacio y a nadie más. Sin embargo,
embargo, la idea del crimen lo perturba y lo pone nervioso día a día. Cada vez que ve a su tío Claudio por ahí, él sospecha de que él ya sabe que ha matado a su padre, y esto lo pone más nervioso aún, porque cree que lo va a matar así como hizo con el antiguo rey. Y es por eso que Hamlet, después de pensarlo mucho, decide actuar como loco, como si tuviese un trastorno mental, para así evitar que su tío sospeche de él. El problema es que Hamlet tiene una relación con una muchacha llamada Ofelia, a la cual decide no contarle nada sobre su plan de venganza y más bien actuar frente a ella como un loco, lo que hace pensar a todo el mundo, incluyendo a Ofelia, que estaba en realidad loco de amor. Y esto, como es natural, preocupa un poco al rey Claudio y también al padre de Ofelia, que a la sazón es también consejero real. Y entonces deciden espiar a Hamlet para comprobar si es que efectivamente estaba loco, así que en una de esas lo pillan haciendo el famoso soliloquio. Un soliloquio es un tipo de discurso que uno pronuncia para sí mismo, lo cual es muy habitual en la narrativa. Y esto lo vemos por lo general en las películas, en las series, en las novelas, cuando por ejemplo un personaje se mira a un espejo y comienza a hablar reflexionando sobre lo que le está pasando. Y ese es el famoso momento en el que Hamlet habla del ser y del no ser. ¿Ser o no ser? Esa es la pregunta. ¿Cuál es más digna acción del ánimo? ¿Sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta u oponer los brazos a este torrente de calamidades y darlas fin con atrevida resistencia? Morir es dormir, no más. Y por un sueño diremos las aflicciones acabaron y los dolores sin número patrimonio de nuestra débil naturaleza. Este es un término que debemos solicitar con ansia. Morir es dormir y quizás soñar. Bueno, hay que decir que este solo es un fragmento del soliloquio, ya que el discurso es mucho más largo. Luego de esto, Hamlet, para despejar toda duda acerca del asesinato de su padre, decide mandar a llamar a unos juglares al Palacio Real para que representen una obra, pero tiene que ser una obra bien específica, ya que se va a tratar de una obra en la cual se va a hablar sobre un asesinato y una traición. La obra efectivamente es presenciada por los reyes, pero resulta ser tan intensa que Claudio de pronto sufre un exabrupto y tiene que abandonar violentamente la escena, lo que le deja a Hamlet la confirmación de que lo dicho por el espíritu de su padre es la pura y dura verdad. En esas circunstancias, la madre de Hamlet lo manda a llamar porque también se sentía afectada por lo que había ocurrido con la obra. Entonces ambos se van a la habitación de la madre para conversar sobre lo sucedido. Sin embargo, Claudio, que quiere saber qué es lo que está pasando, envía a Polonio a espiar la escena, que se esconda tras las cortinas para que luego le informe qué es lo que han conversado. La cuestión es que Hamlet y su madre comienzan a discutir en la habitación. Una se siente ofendida por la actitud del otro, el otro se siente ofendido por la actitud de la otra, y de repente por ahí abusan un poco del sofisma de la afección, que pueden ver en este video. La cuestión es que en una de esas comienzan a gritar y la madre teme que Hamlet tenga un arranque de locura, como lo había demostrado hasta ese momento, y comienza a llamar la atención y a pedir auxilio. Entonces Hamlet ve que algo se mueve entre las cortinas y no lo piensa dos veces, desenvaina su espada y se la clava al sujeto que estaba tras las cortinas, pensando que era su tío Claudio. Descubierto que no era el rey, Hamlet huye de la escena y se va hasta Inglaterra para su seguridad. Sin embargo, la pobre Ofelia, que no resiste la noticia de la muerte de su padre a manos de su amado y la posterior huida de su amado, finalmente se suicida. En el interín, el hermano de Ofelia e hijo de Polonio, ambos fallecidos recientemente, viene desde Francia y busca venganza. Entonces decide retar a un duelo a Hamlet y se pone de acuerdo con el rey Claudio. Mira, yo voy a pelear con Hamlet con una espada envenenada para tener 2 veces más posibilidades de matarlo. Ya si él me gana en el duelo, entonces tú le ofreces una copa de vino envenenado y así pues muere de todas formas, ¿no? Pero no pasó así, porque Hamlet llega, vence al hermano de Ofelia y además obliga al rey a tomarse su propio veneno. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabía Hamlet que en la copa de vino había veneno? Porque como toda buena tragedia de Shakespeare, la madre previamente había tomado de esa misma copa de vino y se había muerto en el acto. Y aún para hacer más dramático el asunto, Hamlet se da cuenta de que está herido y que gracias a que su rival ha utilizado veneno en su espada, pues muere por las heridas infectadas por el veneno. De modo que al final todo el mundo muere y el trono es asumido por un primo de Hamlet que finalmente le rinde honores en su propio cortejo fúnebre. Así que ya bien spoileado, si es que vas a leer Hamlet, no te encariñes con ningún personaje. En fin, ¿qué significa el soliloquio ser o no ser? Hay mucho material de discusión aquí. Desde el punto de vista psicológico tenemos que analizar que el verbo ser en inglés tiene un significado más profundo que en español. El verbo to be en inglés significa 3 cosas: ser algo, parecer algo y estar siendo algo. Lo cual es una concepción tripartita que describe a Hamlet en ese momento. En primer lugar, él es una persona noble. En segundo lugar, él aparenta ser un loco. Y en tercer lugar, él está cumpliendo una venganza. Ser, parecer y estar. La pregunta es, ¿cuál de estas 3 identidades representa mejor a Hamlet? Desde el punto de vista filosófico, este discurso refiere a una cuestión ética. ¿Cuál es más digna acción del ánimo? ¿Sufrir tiros penetrantes de la fortuna injusta u oponer los brazos a este torrente de calamidades y darlas fin con atrevida resistencia?
Esta pregunta no es más que una duda que nos plantea las consideraciones éticas de actuar por un impulso justiciero, con la condición de que entraremos a un espiral de tragedias, lo cual finalmente se dio. O por el contrario, según la misma pregunta, si es que lo correcto sería que Hamlet mantenga su actitud estoica como venía haciéndolo antes de dar rienda suelta a sus pasiones. Y es que si efectivamente la decisión de matar al tío fuese competencia solo del corazón, lo correcto sería, sí, mátalo, así se perpetra la venganza. Pero si la decisión fuese solo una competencia racional, la respuesta sería muy distinta. Está bien, ha muerto un inocente y un villano se ha salido con la suya, pero al no hacer nada al menos no compromete la vida de otras personas inocentes. Y este es un dilema ético muy conocido que también se relaciona con el dilema del tranvía. También hay quienes dicen que este es un discurso existencial. Y sí, podría ser más o menos existencial, pero no desde la perspectiva del siglo XIX o el siglo XX, sino más bien de esta etapa donde surgió la figura de Descartes. Y digo que es propio de esta etapa y no directamente de René Descartes, porque este pensamiento de que estamos en un mundo de fantasías, en un mundo de ilusiones, ya era muy propio de esta época y de hecho ya existía siglos atrás. Tanto así que tiempo después este soliloquio fue compartido en la literatura hispana de la mano de Pedro Calderón de la Barca en su obra famosísima La vida es sueño. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Lo cual tiene su símil en Hamlet, la obra de Shakespeare, en este fragmento. Este es un término que deberíamos solicitar con ansia. Morir es dormir y tal vez soñar. Y si te has dormido con esta explicación, te invito a suscribirte a mi canal si es que aún no lo has hecho y también darle a la campanita para estar siempre atento a todas las novedades. De la misma manera también te invito a seguirme por las redes sociales, por Facebook, Twitter e Instagram, donde últimamente te comento, he estado trabajando bastante, no solamente subiendo fotitos personales, que es lo que se acostumbra en esta red social, sino también haciendo historias con contenido de valor, tal cual lo que posteamos en este canal. De la misma manera también estoy subiendo un video exclusivo a la semana por esa red social. Asimismo también te comento que tengo abierta mi página en Patreon donde tú puedes aportar con lo que dicte tu corazón. De la misma manera también está activa la característica de miembros del canal para poder acceder a beneficios especiales, así como un directo una vez al mes. Es un directo exclusivo que lo van a tener solamente los miembros del canal y también los Patreon de Monitor Fantasma. De momento se despide de ti tu amigo José y espero verte en una muy próxima oportunidad. Per aspera. Bien, entonces lo que el expositor nos comenta, ¿no? Es de alguna manera el dilema el cual afrontó Hamlet, ¿no? O sea, si, ¿no? Hacer o dejar abierto esa furia desmedida, ¿no? En pro de una venganza, ¿no? O en este caso mantener una actitud estoica, ¿no? Como planteaba el autor, ¿no? O sea, la obra de Shakespeare ¿no? Son populares porque mantienen, o en todo caso desarrollan durante la obra ciertos arquetipos, ¿no? Con el cual los lectores se identifican. Como por ejemplo Romeo y Julieta, ¿no? Es una obra que hasta la actualidad, pasado varios siglos, aún se sigue montando. Claro, con actualizaciones, con versiones adaptadas, pero es una obra que mantiene su esencia. Ustedes pueden ver en comedias, o sea, ¿no? Se ha podido, se ve, se interpreta Romeo y Julieta. Entonces, las obras de Chekhov no es por gusto que le ven a él el mejor dramaturgo de todos los tiempos, porque tiene una diferencial con respecto a otros dramaturgos de su tiempo, que son obras donde la gente se ve reflejada, ¿no? El amor desmedido en el caso del amor juvenil, ¿no? O sea, ¿quién no quiere sentirse, o sea, unido a una pareja, ¿no? Por siempre, por ejemplo, ¿no? O en este caso, ¿no? La venganza, la ira, ¿no? El vengar, en este caso, a un ser querido que murió asesinado. Entonces, o sea, Shakespeare toca estos temas y hace que el espectador se pueda sentir parte de la misma obra. Y es por eso que esas adaptaciones, no solamente a Romeo y Julieta,
Hamlet, entre otras, a la fecha aún se siguen, aún se siguen interpretando. Entonces, por eso es la valía de este autor y en este caso el estudio al cual le damos, ¿no? Para poder entender cómo en este caso pudo desarrollar estas obras, o entender, ¿no? Las obras en las cuales él escrito, como por ejemplo en este caso, ¿no? De Hamlet, o sea, él que era un príncipe que ya era, ¿no? No sospechaba nunca de su tío Claudio, pero, ¿no? O sea, tuvo que de alguna manera, primero fue la duda de si creer o no lo que le estaban contando, porque de alguna manera, si bien no le gustaba que rápidamente su madre se casara, pero tampoco pues iba a creer que su tío era un asesino. Entonces hubo una primera duda. Posteriormente, la obra, o en todo caso, ¿no? el acto que interpretaron los maestros de juguería, entonces hace que él ya confirme, porque la actitud de Claudio ante la representación que se había dado, pues fue una actitud donde el cuerpo, de alguna manera, de Claudio confirmó la sospecha. Entonces ahí es donde él ya, una vez que sabe, ¿no? Que confirma lo que él tanto temía, entonces decide vengarse. Entonces, para no levantar sospechas, como dice el escritor, es él actúa como loco. O sea, no es, fue intencional, ¿no? Para que la gente no sospechara qué era lo que iba a hacer. Y en todo caso, ¿no? Si acontecía el asesinato, pues él tuviera posiblemente una excusa, ¿no? O sea, él lo hizo porque estaba loco, ¿no? Entonces hubiera sido una excusa de repente para no afrontar tal vez un juicio de asesinato, ¿no? Bueno, y después vino un desafortunado hecho que fue la muerte de su suegro o de su futuro suegro, ¿no? Pensando que era su tío. Entonces, como dice el autor, ¿no? Acá se interpone un acto ético, ¿no? O sea, una controversia ética, ¿no? El haber de repente actuado de manera estoica para que tal vez evitar algunas muertes colaterales como la que ocurrió con Polonio o en este caso dejarse llevar ¿no? por los sentimientos de venganza, ¿no? Que de alguna manera también acabó con el mismo Hamlet, o sea, no acabó con su propia muerte al final, ¿no? Y termina el reino en este caso siendo entregado a su enemigo, ¿no? Que era el príncipe de Noruega. Bien, entonces con eso hemos terminado el análisis de la obra de Hamlet. En 5 minutos regresamos para la siguiente sesión. ¿Okay?